Bienvenidos a esta emisión especial de Amagá Televisión, el canal comunitario de nuestro municipio, una producción especial en alianza con el periódico regional El Suroeste, Identidad y Cultura. Hoy los saludamos desde el municipio de Jericó, uno de los 23 municipios de nuestra querida subregión suroeste. Les presento a nuestro personaje, Monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, el obispo de la diócesis de Jericó. Bienvenido. Mucho gusto, qué bueno estar aquí con la presencia de ustedes desde el otro lado del Cauca. Nosotros también nos sentimos parte de este suroeste grande, aunque la hermana menor siempre fue la orilla de acá del Cauca. Titiribí, Amagá, Fredonia, Santa Bárbara funcionaron mucho antes de empezar por acá la colonización. Pero aprendimos de lo mejor que se podía y aquí se hicieron cosas muy bonitas, emprendimientos muy favorables y casas como esta. Y a propósito de casas como esta, pues queremos agradecerle que nos abra las puertas de la Casa Episcopal de Jericó, que nos dé la bienvenida, que podamos conversar este momentico con usted aquí en su casa. Cuéntenos cómo es esta casa. A ver, esta casa tiene más de 100 años, unos 130. La mandó a hacer a comienzos de siglo o a finales del siglo XIX. Doña Herminia Abad, tía de Héctor Abad Gómez, el médico asesinado, y tía abuela de Héctor Abad Facio Lince, el escritor. Ella tenía su familia. Cuando la familia fue creciendo y los hijos se fueron yendo para Medellín a estudiar, la casa se le quedó grande y buscó a quien venderla y terminó comprando la diócesis de Jericó, que quería una casa para seminario menor inicialmente. Ya estaban empezando los proyectos para hacer más abajo propiamente el seminario menor, y entonces aquí se pasó la curia, quiere decir las oficinas de administración de la diócesis. Y hace unos 30 años, el obispo que vivía donde hoy es la curia, era la casa episcopal, dijo: yo quiero pasarme para el frente, y las oficinas se pasaron para allá y esta casa se transformó un poquitico, no mucho, más en la fachada externa que en el interior. Aquí todavía tenemos las macanas originales, las tapias, las paredes originales. Lo único que cambió fueron estas dos habitaciones que se volvieron capilla para esta parte de acá. El resto era una casa de familia y sigue siendo una casa de familia. Y si tuviera que definir en una palabra qué significa esta casa para usted, ¿cuál sería esa palabra? Hogar. Yo no tengo más hogar, yo me voy y siempre estoy añorando volver aquí. Y este es su hogar hace ya casi 13 años, cuando 12 llegó, larguitos. cuando llegó al municipio de Jericó. Sí, yo soy misionero redentorista de los que tienen la Basílica de Buga. De hecho, yo fui rector de la Basílica de Buga 6 años. Entonces, siempre consideraba que mi mundo eran las misiones. Estuve trabajando en Roma en misiones internacionales 12 años y en Colombia y en América Latina muchos años también. Pero sin levantar la mano, de repente me dijeron: va de obispo para Jericó. Yo no conocía nada del lado de acá del Cauca. Conocía Medellín, conocía Fredonia, Amagá un poquito, pero de paso y de paseo. Para acá, nunca. Entonces llegué a conocer, a ambientarme, a identificarme. ¿Y qué encontró? Encontré una región nueva
porque no tiene 200 años, tiene 150 años. Encontré una región dispersa porque las condiciones de transporte y movilidad eran muy difíciles. Imagínense que el obispo de Santa Fe de Antioquia, que era inicialmente el obispo de esta zona, se necesitaba 10 días en Bestia para ir a Medellín y 10 días para venir aquí, porque era imposible venir directamente. Entonces venía cada 5 años y se estaba aquí un mes y se iba. Por eso fue necesario independizar esta zona y crear en 1915 la diócesis de Jericó, ya con obispo propio y moverse, pues en esa época en Bestia todo. Después fueron entrando las carreteras. Ahora, después de 12 años de estar aquí, yo me puedo decir, las vías de penetración no son las mismas que yo encontré. Han mejorado poco a poco y una buena parte está pavimentada. Nunca nos imaginamos esa doble calzada del río Cauca. Entonces eso le está dando mucha movilidad al sector. Monseñor, y bajo su perspectiva, ¿qué más ha cambiado en este lado del suroeste? A ver, hay un tema que tiene 20 años en el suroeste y es la minería extractiva. Eso ha cambiado la mentalidad, la política, las condiciones. Yo desde que llegué siempre me dije, minería sí, pero no así ni aquí. Si usted pasa por Fredonia, se da cuenta que los pequeños huecos que se hicieron para sacar carbón siguen afectando las fincas y las vías. Ahora imagínese un hueco inmenso. Estas montañas necesitan todavía 5 millones de años para solidificarse. Entonces, ese es un problema geológico que no se ha resuelto. Por eso siempre he dicho, minería sí, pero en la Tatacoa, por ahí, no sé en dónde, pero donde no afecte gente. No aquí por problemas geológicos. Muchas personas se pueden preguntar qué lo inspira a usted a ser un defensor del campesinado, del agua, de la tierra. ¿Qué es lo que lo inspira? Yo creo que detrás está el que somos una familia numerosa. Y cuando somos una familia numerosa, piensa en futuro. Entonces, yo sueño en futuro, pienso en futuro. En el 99, estando en Italia, escribí un artículo sobre ecología. En el 2014, con otro obispo, redactamos la Carta de los Obispos de Antioquia sobre minería. Pero ya se anunció la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Entonces, teniendo la lista en 2014, dijimos, esperemos a después de que salga la encíclica y la publicamos un mes después de Laudato Si. Quiere decir que siempre ese tema, pero nunca pensé que fuera minería aquí. Pero bueno, ese es un tema que no está resuelto. En eso los partidos políticos piensan en locomotora minera, en mucha plata, pero eso pasa como tal vez haya oído de la mina de cobre en Carmen de Atrato, que me parece que originalmente era de la familia Gaviria, del exgobernador. Tiene ahora una empresa, no sé si peruana o canadiense, o primero peruana y ahora canadiense. Llevan 10 años que no pagan un peso de regalías. Entonces, la minería es una monería, porque es una manera como de engañar. La defensa... Y la culpa no es de las empresas, ellas hacen negocio.
La culpa es del código minero que le falta seriedad. Imagínense que hablando de cobre, Chile tiene la reserva más grande en América de cobre. Después Perú y después Colombia. Y el precio de regalías en Colombia es mucho menos que en Perú y muchísimo menos que en Chile. Entonces, apenas digan, de pronto hay una mina de cobre, las grandes empresas dicen, mejor en Colombia que en Perú. El discurso de defensa por el territorio, el que ha compartido usted como monseñor de esta diócesis, va mucho más allá de la fe. Sí, claro, pero es a base de la fe, a partir de la fe. Si yo creo en Dios creador, no tengo que arrodillarme ante un Dios demoledor. Yo tengo que seguir creyendo en un Dios creador y protector y defensor de la naturaleza. No llegar a los extremos de abrazar y besar un árbol o de no matar un zancudo, pero sí decir, todos los seres tenemos derecho a vivir y tenemos derecho a ayudarnos unos a otros. ¿Por qué no minería aquí en Jericó y en Támesis? Ese es un tema muy complejo. Primero, minería sí, porque siempre necesitaremos minería. Pero no así, no con extractivismo de grandes máquinas. Hasta hace 200 años no hubo ningún problema con la naturaleza, porque la minería que se hacía en Fredonia, en Amagá, era con pico y pala. Ahora se van a traer unas grandes maquinarias que remuevan la tierra. Eso ya, ¿cómo medimos las consecuencias? Eso prevé que habrá cerca del río Cauca unas piscinas de relave. ¿Quién puede decir que en 20 años eso no se revienta y contaminamos a quien tiene ya derechos consagrados en Colombia, el río Cauca? Pero somos muy ingenuos. Hagamos las piscinas ahí, en la playa del río Cauca. Eso debiera estar prohibido, porque la empresa saca, deja las piscinas y se va. Se rompen las piscinas. ¿Quién que apoyó la mina va a decir, es culpa mía, yo me voy de Jericó? Así debiera ser. Pero todos van a decir, no, desgracia. En Brasil, una gran piscina de relaves de una inmensa mina la tenía una empresa. Se la vendió al Estado y el Estado la compró ya en la fase final. Se reventaron las piscinas. El Estado, ¿qué dijo? Desgracia natural, no indemnizó a nadie. Entonces uno dice, en esto estamos jugando con pólvora explosiva como dejándosela a los niños. Esa misión de hacer reflexión, argumentar, defender el territorio, definitivamente lo ha acercado más a las comunidades campesinas, a la zona rural. Sí, en especial a los grupos que están más directamente afectados. Me parece que son ellos los que más han sufrido, porque en las familias mismas, si a uno de la casa le dan trabajo en la empresa, le pagan bien, pero le exigen que le ponga problema a los otros. Entonces las familias se dividen. ¿Y cuál ha sido su misión ahí en torno a esa realidad? Respeto. Yo a nadie le he gritado porque decide por la mina. Siempre he pensado que no es por conciencia, sino por conveniencia. Pero a nadie le he gritado. Y a mí nadie me ha gritado, aunque me imagino que muchos me tendrán, ya muchos dirán, ¿y el obispo cuándo se va? Porque ya completa el tiempo. Yo dije, la felicidad mía sería cargar las maletas junto con la minera para irnos juntos. Significa que todavía no se va a ir.
Yo miro todos los días en el Observatorio Romano a ver si aparece el nombre del sucesor. Qué pena con ustedes, pero la voz mía se me quedó en el sepulcro y no ha podido resucitarla. Entonces, la gente piensa que el obispo es la voz cantante del territorio, pero yo ya canto como gallo viejo. ¿Qué hago? Es la voz de la sabiduría. No sé. ¿Pero por qué dice que se le quedó la voz en el sepulcro? ¿Qué pasó? Porque me empezó una griera, un virus que me traje de Bogotá, empezó también reflujo que nunca había sufrido y se me afectaron las cuerdas vocales y me cuesta hablar largo. ¿Cuántos municipios hacen parte de esta diócesis? Son 14 municipios, 16 corregimientos que son parroquia, quiere decir son 30 parroquias. Gente excelente, muy buena, muy acogedora, muy amable, muy trabajadora. A veces porque por Andes o por El Socorro, por allá por Betulia o incluso por Támesis y Jericó se meten grupos ilegales y arman problema. Esta semana pasada se robaron 2 volquetas de la empresa que está pavimentando la oculta. Yo me digo, no sé si van a continuar porque lo que eso demuestra es que no hay garantías de seguridad. ¿Y qué hacemos ante a estos altos niveles de violencia en el suroeste? Volver hace 20 años, hace 10 años. Cuidarnos entre nosotros y no permitir presencias extrañas. Es difícil. Claro, es difícil, pero yo sí creo que la presencia del Estado tiene que ser más visible, más real. No simplemente un Estado que recoge impuestos y no aparece. Evidentemente. Ya hemos hablado de minería, de violencia. Volvamos a su vida, a su día a día. Cuéntenos cómo es su rutina de trabajo. Quisiera empezar con algo mucho más antiguo. Hoy está cumpliendo años mi hermano, 81, él es sacerdote. Mi hermano que me sigue es sacerdote y mi hermano menor es sacerdote. Somos 4 sacerdotes en la casa. Si una familia solo tiene 2 o 3 hijos, ni uno se podrá ir al seminario. Los seminarios se están vaciando por falta de materia prima. Nosotros somos 4 hermanos y 2 sobrinos sacerdotes. También a veces pienso que las muchachas de mi pueblo eran feonas en esa época. Y nosotros fuimos al seminario. Pero hemos vivido felices, trabajando. Yo soy misionero y me ha tocado viajar por muchas partes. Ahora que escuchaba al Papa en Angola, en Burkina Faso, en Camerún, yo estuve por allá en trabajo misionero. Pero ¿de dónde surge, de dónde nace esa familia tan creyente con todos los hijos sacerdotes? ¿Por qué? No todos, fuimos 14. Ah, ya. Entonces somos 4. 4 de 14. Sí, somos minoría. Pero no es muy común, ni en esa época ni en esta. Evidentemente, mi papá era de misa diaria, mi mamá de rosario diario, misa semanal, porque tenía que atender la casa. Y unas normas morales muy estrictas en casa, Hoy en día yo me digo, un niño solo tiene que ir al kinder para aprender a socializar, a tener amigos y enemigos y pelear y reconciliarse. Antes a nosotros nos tocaba en la casa con los propios hermanitos. Ahí era el kinder. Yo no hice kinder, pasé a primero de primaria, porque ¿para qué un preescolar o no sé qué más
si eso lo teníamos en la casa? Y siguió estudiando, aprendió a leer, a escribir. Mi papá me enseñó a leer porque cuando yo quería entrar a la escuela tenía 6 años y medio. Mi papá me llevó a la escuela y me dijo, no lo podemos recibir porque no tiene 7 cumplidos. Papá, ¿qué hago hasta que cumpla 7? Le digo, le voy a enseñar a leer. Yo no aprendí a leer con la alegría de leer, que era la cartilla de todos. Yo aprendí a leer con su tatenza. Yo no aprendí a decir, mi papá fuma pipa. Yo aprendí a decir, yo como yuca al almuerzo. Así aprendí a leer. Después, ¿con la radio? En la casa. No en la radio, sino con cartilla. Con la cartilla de su tatenza. Exactamente. A mitad de año, mi papá me llevó a la escuela que ya tenía 7. Y los profesores dijeron, ¿cómo lo recibimos si ya llevamos 6 meses? Y mi papá les dijo, hagan el examen. Y gané perfectamente los exámenes, me tuvieron que recibir. Entonces yo no hice sino mitad de primero de primaria y mitad de quinto de primaria, porque estando en quinto, con 11 años, llegó un misionero a la escuela, habló de misiones, de la aventura, de la selva, de los indios. ¿Quién se quiere ir? Yo levanté la mano. Y como el seminario de ellos era en Popayán, ciclo B, me recibieron con medio quinto para empezar bachillerato. Entonces no hice sino 4 años de primaria. Y alzando la mano comenzó su misión. Y nunca me he arrepentido de eso que no hice porque lo hice. Nunca. He trabajado en el Putumayo, he trabajado en Angola, he trabajado en el Brasil, en varias partes. ¿Y recuerda una experiencia que nos quiera contar bien bonita en alguno de esos lugares? ¿En qué sentido? Como en su fe, en su relación con las comunidades. Aquí evidentemente ya sabemos lo que ha vivido. En otras comunidades también fue un líder de la palabra para defender el territorio. A mí me marcó mucho los 6 años que estuve en la Basílica de Buga. Ver la fe de la gente. Ver la gente de 4 o 5 horas a pie para llegar al santuario. Eso me marcó muchísimo. Y de todas partes llegan hasta allá. Claro. En alguna oportunidad, caminando de la terminal hacia la basílica, que son unas 8 cuadras, yo iba y encontré una familia que iba pesadamente y un poquito más quedada la abuelita. Y yo le dije, abuelita, ya casi llega. Entonces me miró y me dijo, yo ya llegué. Lo dijo todo. Lo dijo todo. Entonces, esas experiencias lo llenan a uno, evidentemente. Y me han pasado muchas cosas, hasta cómicas. Yo a veces en confirmaciones traigo la anécdota de Puerto Limón, un pueblito a orillas del río Caquetá, pero del territorio del Putumayo y de la diócesis de Mocoa. Yo allá estuve un tiempo colaborando. Y una oportunidad, la capilla será como este patio. Se llenó de murciélagos el techo. Y murciélagos grandecitos como son los de la selva. Y la gente, pues no llena de miedo, pero fastidiada porque esos soltaban popó en las bancas. Entonces le dijeron al padre, hay que sacarlos. ¿Y cómo? Dijeron, esos animales tienen olfato muy fino, saquémoslos con humo. Entonces llevaron llantas, quemaron llantas, incienso, humo, y los animales se fueron. Volvieron a los 2 días. El murciélago es de las criaturas más maravillosas. Solo un 5% pueden buscar sangre de las bestias
o de los humanos, que llamamos vampiros. El 95% son herbívoros y no tienen insectívoros. Entonces, como volvieron, dijeron, ¿qué hacemos? Le dijeron, esos animales tienen un oído excelente. De hecho, el radar de los aviones lo copiaron del oído de los murciélagos, porque el murciélago chilla y oye el eco de su chillido y sabe dónde hay un árbol, una ventana, un paso. Entonces se guía por el eco de su chillido. Ese es un radar. Y entonces llevaron la banda de guerra, llevaron voladores y se fueron los murciélagos 3, 4 días, pero volvieron. Entonces ya el padre no sabía qué hacer, hasta que un párroco vecino le dijo, yo he oído decir que esos animales hay que tenerles una trampa. Póngales una mesita con fruta madura, mandarinas, guayabas, lo que encuentre en el mercado. Póngalo ahí, no en el piso. El murciélago nunca come del piso, porque necesita una plataforma para volar. Entonces, si están en una mesa, se arrima. Pero apenas estén todos ahí, usted lleva el Santo Crisma y les unge a todos. Le garantizo que se van. Yo siempre lo digo en las confirmaciones, no siempre, a veces, y le digo, se fueron y no volvieron, como tantos jóvenes que se confirman y no vuelven. Parranda de murciélagos. ¿Funcionó con los murciélagos? Sí, pues esa dice la historia, pero es para aplicarlo a la confirmación que muchos piensan, ya llegué. Y las familias dicen, menos mal que salimos de esto. Entonces yo les digo, parranda de murciélagos. Es cierto que con el tiempo hay no menos fe, pero a lo mejor menos prácticas de los sacramentos. Lo que pasa es que eso es un tema complejo, porque yo estuve en África y allá el catolicismo tiene 50 años, 100 años, y la gente es una fiesta. Las misas son los domingos de 3 horas y nadie tiene pereza, nadie mira el reloj. Y todo el mundo colabora, así no tenga mucho. Me llamó la atención que tienen canastos altos. Todo el mundo pasa bailando en música y mete la mano. Uno no sabe si coloca, pero todo el mundo mete la mano. Lo que se ve es que no sacan, pero todo el mundo mete la mano. Puede ser un billete pequeño, una moneda o lo que sea. Todo el mundo pasa. Entonces, lo mismo para la comunión. Todo el mundo pasa. Pero los que no pueden comulgar ponen las manos así y el Padre les da la bendición y siguen. Aquí uno no sabe porque la gente no se arrima y los que se arriman uno no sabe por qué quiere comulgar si la gente dice que es un sinvergüenza. Pero uno cómo controla eso. Allá la gente es muy honesta. Entonces la iglesia la va a salvar África. Porque el cristianismo está fresco, como hace 100 años aquí. ¿Y entonces aquí qué va a pasar? Yo creo que eso va evolucionando hasta que se toca a fondo y volverá a comenzar. Esta es la primera generación en la historia que no quiere tener hijos. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Se dice que en Italia, en 50 años, no habrá italianos. Todos serán eritreos o por allá del norte de África. O sea, va a cambiar muchas cosas. ¿Eso le causa esperanza o desesperanza? Yo no me desespero. Me causa inquietud porque no sé qué va a seguir. Pero yo me digo, el mundo está en las manos de Dios. Yo no soy el creador. Y no tuve hijos, no por miedo al futuro,
sino por lucha al futuro. Y si seguimos hablando de la esperanza, ¿en qué momento siente esperanza? ¿O qué hace que cultive su esperanza? A mí me cuesta mucho desesperarme. Suelo ser tranquilo, no me desespero. Yo digo, las carreras tienen sus tiempos y la tortuga puede ganarle a la liebre si no se cansa y continúa. Entonces, yo no pierdo la esperanza, máxime que me digo, estamos en las manos de Dios. Y ahorita, porque se la debemos a nuestros seguidores, televidentes, lectores del periódico El Suroeste, le preguntaba cómo es su día a día como obispo de esta diócesis. Depende mucho de las épocas. El segundo semestre hay confirmaciones en todas las parroquias, entonces hay presencia y visita por lo menos 2, 3 días el fin de semana y otros días. El primer semestre, a no ser en Semana Santa, es más suave. Entonces, mi día a día es levantarme siempre a las 5:30 de la mañana, a las 6:30 juguito y tinto, a las 6:45 oración, media hora, a las 7:15 el desayuno y a las 8 estar disponible para lo que sea. Vivo aquí solo. Aquí vive en la misma casa un sacerdote que trabaja en la curia, pero somos 2, y en la parte de atrás hay una casita donde viven las 2 empleadas que atienden esta casa y la del frente, que es la curia. ¿Y en su tiempo libre qué le gusta hacer? Me gusta escribir. Me ha tocado escribir como unos 20 libros. Entonces, esa es de pronto mi pasión secreta. Pero me gusta donde he estado escrito. Recientemente publiqué 5 volúmenes de etimologías, porque encontré un obispo del siglo V que escribió muchos volúmenes y uno de ellos era etimologías. Y a mí eso me parece como fantástico, porque hay que investigar, hay que comparar, hay que sacar conclusiones y redactar un texto breve. ¿Y dónde podemos encontrar esas publicaciones? A ver, yo publiqué y edité 2. Las otras 3 quedaron virtuales, porque es muy costoso editar. Y yo no quiero que eso sea como un negocio. O sea, no es para vender, sino para repartir conocimiento o por lo menos búsqueda intelectual. Pero sí le puedo regalar algún volumen que tengo del segundo. ¿Y recuerda cuál fue el primer libro que publicó? Yo estuve en Roma estudiando y me pude doctorar en teología. Y hay que escribir un estudio al menos de 300 páginas. Y los profesores de la universidad lo evalúan. Y ya le exigen a uno que hasta que no lo publiquen no puede usar el título de doctor. Entonces lo tuve que publicar y ese fue el primer libro, Teología de la Pasión de Cristo en San Alfonso de Ligorio. ¿Y de qué trata? Pero antes, sin pensar que me iba a meter en ese mundo, yo me puse a leer historia de los redentoristas en Colombia y en el mundo y escribí una cosa que hoy se llamaría como efemérides. Un hecho de cada día con un comentario y un texto de cada día. Y yo lo publiqué y el provincial me llamó y me dijo, se va para Roma a estudiar. Ese fue como el comienzo. Eso fue en el año 77, 78. Yo estaba joven sacerdote que publiqué eso. Y ya en el 81 me fui para Roma. Estuve en la Universidad Gregoriana haciendo licencia y doctorado
y a raíz del doctorado había que publicar la tesis, entonces ya fue el segundo libro. ¿Y nos puede dar una síntesis de ese segundo libro? ¿De qué trata? Lo que pasa es que San Alfonso fue abogado 10 años, después se hizo sacerdote y después lo hicieron obispo. Yo en esa época ni pensar que podía ser obispo. Yo ya era redentorista, sacerdote misionero. Y mirando sus escritos, él había escrito una famosa obra sobre la Virgen María, de la cual se habían hecho ya 3, 4 tesis doctorales. Y sobre sus escritos de Cristo, que eran unos 15 libros, no se había escrito nada. Entonces me dije, me pongo a estudiar esto y publiqué eso. La idea que San Alfonso tenía de Cristo y sobre todo de la pasión de Cristo. Ese fue el estudio. Y yo siempre digo, ¿cómo se escribe tanto sobre la Mariología de San Alfonso con un solo libro y nada sobre la Cristología con 15 libros? ¿Y tiene un nuevo libro en mente? Estoy continuando un poco las etimologías y el año pasado, tomando la autobiografía de Santa Laura, que es un libro de 900 páginas, yo me dije, nadie lee esto. Esto es hoy impotable, a no ser que usted haga una tesis sobre Santa Laura. Le toca leerlo. Entonces, como periodista, yo le dije, le voy a hacer preguntas a Santa Laura buscando las respuestas en su autobiografía. Y publiqué un estudio de conversaciones con Santa Laura. Yo le hago la pregunta según lo que leía en la autobiografía y ella responde. O sea, las respuestas son palabras exactas de Santa Laura. No todo obispo tiene la oportunidad de recibir en su hogar a una santa. Yo creo que no, y yo creo que aquí tenemos una ventaja. Somos la única diócesis que tiene una santa en Colombia y además 2 beatos. Ninguna diócesis tiene eso. Algunas tienen un beato, pero ninguna tiene una santa y 2 beatos, que pueden ser santos en pocos años. ¿Y podríamos hablar del impacto de esa presencia, de esos, yo creo que sí, de esos seres? De hecho, aquí en Jericó, aunque a veces el turismo religioso se mezcla con turismo comercial, yo siempre digo, dejémosla despacio. Aquí están prohibidas las carreras de caballos. Que pase una bestia por pronto un campesino que pasa, pero no están permitidas. Un tiempo trataron de traer muchos turistas y llegaba mucha gente de Medellín, pero a tirar botellas en la calle y eso se ha ido acabando. Que el turista que venga o por motivos religiosos o por motivos paisajísticos, lo que quiera, pero que no estorbe. Será bienvenido. Y que se mantenga algo muy clave de este pueblo de Jericó, que es claro, la tranquilidad. Que no pierda la idiosincrasia. Monseñor, nos vamos despidiendo. Le agradecemos mucho habernos recibido en su casa, en su hogar. Bienvenidos. Antes de irnos, yo quiero que nos hable de sus sueños. ¿Del qué? De sus sueños, de sus anhelos. Pensé que me iba a preguntar del sueldo. Ah, también, si quiere contarnos eso. ¿Cuáles son mis sueños? Yo duermo muy bien, casi nunca tengo sueños. Así que mis sueños ahora que me llegue el reemplazo, yo ya me puedo ir a Medellín, a Los Colores, que es una parroquia que tienen los misioneros redentoristas por 2 meses para hacer el empalme con el nuevo obispo. Y luego me iría para Buga, donde me siento muy en casa, allá en la Basílica. Muy bien.
Y ahora un consejo para cerrar esta conversación. Un consejo con S o con C. Un consejo. Porque los consejos con C antes eran honorables concejales. Eso ya la primera adjetivo se les acabó a la mayoría. Un consejo con S. Bueno, sigan amando la verdad. Y amar la verdad no es encontrarla, sino buscarla. Sigan siendo retados por la verdad. Y al final descubrirán que Dios es la verdad. Amén. Amén. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con la programación de Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos.